Hoy quería hablar de una cosa un poquito distinta. Normalmente ya sabéis que traigo temas en particular, pero en este caso sí que me gustaría hablar de una experiencia totalmente personal. Para la gente que no lo sepa, que imagino que será pues gente que haya llegado nuevo al canal y gente que a lo mejor no me siga en otra red social, yo además de lo que hago aquí en YouTube, además de lo que a lo mejor puedo hacer en Twitter y en Instagram, que básicamente es más bien poco, soy también presentador y co-creador junto a otras 3 personas de Patronus Unplugged, un podcast que está mucho más focalizado en todo lo que es el tema de Harry Potter, el Wizarding World, Animales Fantásticos, J.K. Rowling, en fin, ese rollito. Lo que hacemos es más o menos cada 2 semanas, salvo que haya fallos técnicos o cualquier otra cosita, traemos un podcast normalmente de hora y media, 2 horas, más bien 2 horas que otra cosa, que yo me acuerdo antes de empezar a grabar que lo que queríamos hacer era como un programa de 3/4 de hora, pero bueno, ya sabéis también cómo van estas cosas. El caso es que junto a otras 3 personas que son Beatriz M. Arranz, Saida Herrero y Fer Vidal, somos, pues bueno, el equipo de Patronus Unplugged. Este podcast empezó hace unos meses, creo que de hecho empezó en noviembre, poquito después, no sé si la semana siguiente a la salida de lo que es, pues bueno, la película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, y más o menos han sido 8 meses de preparación, un poquito más, porque bueno, tuvimos que retrasar algunos podcasts por estos temas de Navidad, por temas técnicos y tal, grabando más o menos cada 2 semanas, intentando coordinar un equipo relativamente pequeño, que es el de 4 personas principalmente con 3 localizaciones, porque Fer y Bea graban juntos, pero retomando la idea, aunque a lo mejor no soy la persona más idónea para hablar de estos temas por no llevar tampoco excesivo rodaje, también creo que a lo mejor mi experiencia como, bueno, pues digamos, gente nueva dentro de este mundo del podcasting puede servir a alguien que esté intentando integrarse o que esté intentando crear su propio podcast. No es que mi opinión vaya a ser la más válida del mundo, no es que haya otras 1000 maneras mejores de hacer todo lo que os voy a comentar, pero bueno, me apetecía transmitir un poquito también mi experiencia personal, cómo he vivido yo este primer año, esta primera temporada, qué fallos hemos tenido, cuáles creemos que han sido nuestros aciertos. Quiero decir que este podcast no ha surgido de la nada, no es que de repente nos diera la iluminación, sino que bueno, pues al final somos fans de hace muchos años de todo este fenómeno de Harry Potter y por tanto digamos que esa intención de comunicar lo que conocemos, un poquito también lo que nos gusta, cosas que vamos investigando y que a lo mejor es muy complicado darles una salida pues un poco más, vamos a decir, profesional, y a día de hoy el podcast nos parecía la mejor opción para llevarlo a cabo. No obstante, todo esto tiene una larga tradición para la gente que esté un poquito más al tanto, ya que hace muchos años, cuando Harry Latino estaba en su momento más top, Harry Latino, para que no lo sepáis, posiblemente una de mis principales páginas de referencia en español a la hora de enterarme de noticias, y esta página web hace muchos años, como digo, tenía un podcast, se llamaba HL Radio, donde se reunían, pues bueno, los distintos referentes de las distintas secciones del propio Harry Latino para comentar novedades, para intentar hacer alguna entrevista, para hacer pues pequeños quiz o pequeñas cositas que se iban recopilando a través de las dinámicas que se hacían en la propia web, que también pues bueno, tenía su parte como de foro y de interacción, de chat. Si no recuerdo mal, se quedaron en 199 episodios, jamás llegaron a grabar el episodio 200, una pena. Y bueno, yo creo que todos los que hemos seguido un poquito el rollo de Harry Latino desde hace tantos años, tenemos un poquito esa espinita de que nos quitaran el tema de HL Radio, porque era algo que acompañaba mucho. Había muchas voces distintas, muchas voces de España, de Latinoamérica, y al final, aunque asumo que también era un trabajo bastante complicado, pues bueno, se agradecía muchísimo por parte del fandom y nos ha barruntado muchísimo en la cabeza a gente, pues bueno, como ya visteis también en el directo de Kai, que os lo intentaré dejar por aquí para que le echéis un ojo si queréis. Maglor también lo recordaba con mucho cariño, tenemos a Bea y a todos los que componemos el tema de Patronus Unplugged. Después de una experiencia un poco fallida con una especie de programa de televisión temático de Harry Potter, vamos a dejarlo ahí, por parte mía, por parte de Bea y por parte de Saida, teníamos también ese regustillo amargo de habernos quedado con las ganas de terminar de comunicar bien algo que creemos que merece un mimo especial, algo que creemos que merece, pues bueno, un poquito de cariño. Hablando con Bea además, que tiene formación de periodista y creo que estaba especializada en radio, aquí estoy hablando un poco de memorieta porque hace ya como 8 meses o 9 que estuvimos hablando del tema, tenía también un poquito esas ganas de, digamos, profesionalizar este tipo de contenido. Pero bueno, también teníamos opiniones muy formadas y a la par tan dispares que permitirían un poquito el debate, pero el debate serio, el debate sano. Además creo que sinceramente
sinceramente el equipo que tenemos está bastante bien formado, porque tenemos personas como Fer, que entiende de cosillas más técnicas de lo que es audio y de lo que es vídeo. Tenemos también a Bea, que tiene formación en periodismo y en cosillas de redes sociales y de marketing digital. Luego estoy yo, que tengo cositas de historia del arte y cositas de marketing, y tenemos también a Saida, que está formada en ciencias de la comunicación y por tanto, pues bueno, todos estos temas de fandom, también muchas cosas de adaptación al mundo audiovisual y de cómo funciona también el tema de transmedia, pues ella pilota bastante. En fin, no creo que como equipo seamos a lo mejor de 10, pero sí que es cierto que a lo mejor para la temática específica que estamos tratando, pues ya tiene un poquito más de chicha. Además sí que es verdad que a lo mejor a Saida yo no la conocía directamente, sino que habíamos, pues bueno, intercambiado 4 mensajes, sobre todo a raíz de este proyecto fallido en los meses anteriores al podcast, pero a Fer lo conozco desde hace como 10 años, a Bea lo conozco desde hace como 4, y al final, pues bueno, también habíamos demostrado un poquito entre todos, ya que ellos venían del tema del documental de Proyecto Patronus, que Saida también había realizado algún pequeño reportaje, que además está con temas de doctorando, con temas de fandom, sobre todo de Harry Potter en España. Creo que en general somos gente que habíamos demostrado de alguna manera que estábamos embebidos con la causa, por llamarlo así, de, bueno, pues esa difusión un poquito más, vamos a decir, cultural del tema de Harry Potter. ¿Cuál es mi conclusión con todo esto? Que de entrada, los que vayáis a participar en un proyecto, sí que es verdad que tiene que haber como una buena conexión, un buen rollo entre todos, porque al final creo que hace las cosas un poquito más fluidas a la hora de conversar. De hecho, me atrevería a decir que yo creo que en los meses que hemos ido pasando con todo este tema del podcast, hemos ido ganando confianza entre todos a pesar de habernos conocido, porque es verdad que es un ámbito totalmente distinto al de simplemente reunirte con alguien y estar hablando con una cerveza delante. Creo que sí que debe de tender hacia ese tema, debe de tender un poquito hacia la informalidad, hacia la cercanía que puede llegar a surgir dentro de lo que es un podcast, porque al final creo que la gente también se siente mucho más cercana hacia lo que está oyendo, pero detrás de todo eso debe de haber algo que lo sostenga. No digo que la gente que a lo mejor tenga que participar en un podcast sea profesional exclusivamente del sector, pero sí creo que tiene que haber una intención de investigación, una intención de ir un poquito más allá, una intención de formarse en el tema, de intentar sacar algo de chicha, que a lo mejor no sea simplemente una opinión, vamos a decir somera, una opinión superficial, y que cada uno de los componentes que entre dentro de este podcast pues intente aportar algo diferente. Evidentemente, un segundo punto a tratar, una vez que ya te empiezas a meter en harina, y este sí que es verdad que a lo mejor es un pequeño fallo que nosotros cometimos, fue que aunque teníamos claro por dónde queríamos empezar, no teníamos tan claro a lo mejor dónde queríamos terminar y qué camino queríamos seguir. Esto a lo que yo me refiero es básicamente que en nuestro caso, que era una periodicidad como bastante constante, que era pues como digo unas 2 horas aproximadamente cada 2 semanas, nos obligaba a ir un poco a matacaballo, a ir un poco decidiendo sobre la marcha qué era el tema que queríamos tratar en el siguiente podcast. Algunos, de hecho, si habéis escuchado, sobre todo los primeros, iban surgiendo temas como durante lo que era la grabación, cosa que creo que no está mal, porque también es una especie de propuesta hacia los oyentes, que ellos también te den un poquito de feedback, pero sí que es verdad que a lo mejor hay un gran factor de inseguridad y de informalidad. Esto es algo que evidentemente ha continuado pasando, porque sí que es verdad que van surgiendo ideas, y de hecho yo muchas veces las digo durante el podcast en vez de anotarlas, para dejar una constancia audiovisual de que eso es una propuesta real. Evidentemente esto tiene su traslación en un Excel que tenemos en Drive, pero como digo, estábamos un poquito perdidos en ese sentido. Yo creo que íbamos decidiendo sobre la marcha, y es algo de lo que sí que es verdad que hemos pecado durante la primera temporada. Sí que empezamos a ver, pues bueno, qué puntos a lo mejor teníamos que repetir de cara a una segunda temporada, qué monográficos nos apetecía repetir. Al final es una pasión personal, por lo cual teníamos también esa obligación de transmitir a través de un programa experiencias mucho más personales que a lo mejor nos puedan ayudar a conectar con los oyentes, y a todo ello sinceramente creo que teníamos que sumarle un factor, vamos a decir, de crítica personal. De crítica personal me refiero a que al final estamos comunicando, creo que es parte de todo el tema de la comunicación, sobre todo cuando hay una implicación mucho más personal, el posicionarse respecto a algunos temas. Por eso, como digo, creo que es muy importante equilibrar esa balanza entre lo personal y lo profesional, y también irla estableciendo, ¿no? Hay momentos para todo. Hay momentos en los que hay que ser pues más frío, más analítico, más aséptico, y hay momentos en los que hay que posicionarse a nivel personal, a nivel social, a nivel político incluso. A pesar de ello, como digo, está bien establecer una ruta, porque nosotros nos dimos cuenta de que la balanza se había desequilibrado con muchísimo más peso a lo mejor respecto a algunos temas de cara al final de la temporada. Un tercer factor a tener en cuenta es el factor técnico. Es cierto
que bueno, pues en ocasiones no se tienen tampoco demasiados medios, pero por suerte creo que a día de hoy el tema del podcasting es bastante más sencillo de lo que podría ser hace unos años. Básicamente porque yo creo que con todo este tema de YouTube, con todo este tema del nuevo auge del podcasting que está surgiendo en los últimos años, los medios técnicos se han abaratado y estén muchísimo más accesibles para lo que es el público general. Cierto es que yo aproveché las fechas del Black Friday y que tengo también el tema del canal para comprarme un Blue Yeti, que creo que es un micrófono bastante bueno para estos casos, realmente asequible para la calidad que ofrece y que además, pues bueno, en mi caso concreto lo puedo amortizar bastante. Pero por ejemplo en el caso de María, que se puso a grabar el podcast de Manga Sankei, que os intentaré dejar por aquí debajo el enlace, un podcast para aquellos que seáis seguidores del manga, y no solo del manga, sino bueno, pues también un poquito de lo que es la cultura japonesa en general, ya que tratan temas bastante interesantes respecto a algunas cosillas que también os dejaré el vídeo por aquí, como comenté, en todo lo que es el tema del manga de obscenidad, de bueno, pues cositas más sociales. Como digo, en el caso de María, pues no le apetecía a lo mejor gastarse de primeras tanto dinero en un micrófono, ya que a lo mejor no lo amortiza de la misma forma que yo, que lo utilizo de manera mucho más regular, pero por apenas 20, 25, 30 euros tenéis micrófonos, por ejemplo, en Amazon, que mejoran muchísimo todo lo que es la calidad de sonido respecto a lo que a lo mejor tenéis pues grabando con el micrófono de un ordenador. Esto es algo que de hecho podéis comprobar perfectamente y os lo recomiendo un poquito también por tener la experiencia personal respecto a estos temas en el propio podcast de Patronus Unplugged, porque yo los primeros programas, como todavía no me había llegado el micrófono, estaba grabando con el micrófono del propio ordenador. Posiblemente no sea lo más importante a lo mejor de primeras, pero bueno, pues sí que es verdad que ayuda también un poquito a unificar, sobre todo cuando sois equipos que no es únicamente una persona. Esto es algo que creo que también va vinculado con lo anterior. Intentad no hacer un podcast únicamente vosotros solos, no por nada en especial, se puede hacer tranquilamente, pero creo que bueno, pues siempre aporta mucha más frescura, aporta mucha más ligereza a la hora de establecer un poquito de diálogo. Hemos hablado de pasión, hemos hablado de profesionalización, hemos hablado también un poquito de, bueno, pues y tener más o menos preparado un pequeño itinerario con lo que queréis seguir. Hemos hablado también de temas técnicos y realmente creo que más o menos con esto es con lo que ya se tiene un podcast básico. Yendo un poquito más allá, si queréis darle un primer empujón al podcast, sí que es cierto que a lo mejor en nuestro caso hemos tenido cierta suerte porque Bea y Fer, como ya tenían el tema de Proyecto Patronus, hemos tenido un pequeño empujón inicial hacia todos estos temas, pero normalmente es algo que cuesta muchísimo arrancar, básicamente porque bueno, cuando tú empiezas, pues te escuchas tú, te escuchan los que participan contigo en el podcast y te pueden escuchar 4 amigos más. Evidentemente todo el mundo que produce contenido, ya sea para un blog, ya sea para YouTube, ya sea para un podcast, lo hace para ser leído, para ser visto, para ser escuchado, y a lo mejor yo lo que sí que recomiendo en este caso, que es algo que nosotros también hicimos, es intentar poneros en contacto con bueno, pues publicaciones, webs, cuentas de Twitter, lo que podáis, lo que esté a vuestro alcance, que más o menos estén especializadas en el tema. Evidentemente hay que tener en cuenta que estos empujones iniciales que le podéis meter, entre comillas, falsean lo que son las visitas reales de gente interesada en vuestro podcast. Esto lo digo básicamente porque nosotros durante el primer y el segundo podcast hicimos como mucho bombardeo porque teníamos contactos en distintas webs y en distintos blogs que nos podían dar un empujón inicial, y realmente si cogéis los primeros podcasts tienen un subidón de visitas bestial, que aunque sí que es cierto que son escuchas reales, luego cuando continúas viendo el podcast la gente ya se ha ido desenganchando porque a lo mejor no hemos seguido pues bueno, dando por saco en otro tipo de publicaciones, y sí que se han reducido bastante, pues como en torno a la mitad, porque la gente pues a lo mejor no se suscribe al podcast, porque a lo mejor no siguen las redes sociales o las redes donde lo estéis difundiendo, pero por lo menos ya hemos conseguido llegar a un público objetivo que más o menos nos ayuda a mantener una media de visitas bastante real, bastante creíble, porque es más o menos constante. Aquí entramos también en el tema de redes sociales. Yo, por lo menos la experiencia personal que estamos teniendo es que nos funciona bastante mejor a través de Twitter, también porque tenemos una interacción personal y por lo tanto pues bueno, es más fácil a lo mejor difundirlo a través de algo en lo que estás implicado. Y por otro lado, a través de Instagram. Instagram lo hemos abierto hace poquito, pero es cierto que todo lo que estábamos viendo, por lo menos en algunas de nuestras cuentas personales, o en el caso de la de Proyecto Patronus, como que la gente estaba mucho más implicada, nos hacían preguntas, nos demandaban pues bueno, apoyo, nos decían cosillas que luego a lo mejor en Facebook, aunque sí que lo hemos intentado, no ha terminado de tener ese enganche que a lo mejor esperábamos en un principio. Esto, repito, no es una ciencia exacta, sé que hay podcasts a los que
que les funciona Facebook perfectamente, especialmente a través de grupos, no tanto a lo mejor a través de páginas. Entonces, pues bueno, esto simplemente es una cuestión de experimentar, es un poquito igual que esa trayectoria que tenéis que iros marcando, es algo que vais a ir viendo simplemente qué temas tienen mejor acogida, cuáles son los que reciben más propuestas, cuáles son los que reciben más ánimos. No obstante, sí que es cierto que yo creo que hay que tener muy en cuenta el tema de las redes sociales. Aquí ya repito que es totalmente experiencia personal, simplemente ir trasteando, ir tondeando. Y por último, creo que simplemente me queda hablar de algo que va vinculado al tema de la pasión y que va vinculado al tema de las redes sociales, porque a día de hoy está todo muy saturado, así que desde luego paciencia, que siempre cuesta arrancar, siempre cuesta que la gente llegue, aunque sí que es cierto que yo creo que en cosas como el podcasting, como buscas un contenido tan específico, normalmente la gente suele ser bastante más agradecida. Y yo creo que hasta aquí, o sea, realmente es mi propia experiencia a través de estos pocos meses, no os puedo contar mucho más. Cierto es que nosotros, como digo, hemos tenido muchísima suerte, también porque Harry Potter es como un concepto bastante más global, es lo único que os puedo compartir a través de esta experiencia personal, de lo poquito que hemos aprendido a través de estos meses. Todavía nos queda muchísimo por aprender, nos queda muchísimo por desarrollar, pero sinceramente es un proyecto que me hace mucha ilusión haber llevado a cabo. Parece aquí como que se ha terminado una etapa, ¿no? Al final hemos cerrado temporada, pero ya estamos mirando de cara a las pildoritas que vamos a ir soltando durante verano y también de cara a la segunda temporada. Pues bueno, me imagino que ya de cara a septiembre, octubre, noviembre, no lo sé exactamente, no hemos puesto una fecha concreta, pero la verdad es que me ha resultado una experiencia muy enriquecedora. Creo que es algo que no me importaría recomendarle a la gente. Sí que es verdad que conlleva también la implicación personal de todos los miembros del equipo, porque también es un poco sacrificado a la hora de, bueno, pues establecer horarios, establecer fechas de grabación para intentar que en nuestro caso concreto 4 personas de 3 puntos geográficos totalmente distintos, con vidas que, bueno, pues al final cada uno tenemos la nuestra, intentar coordinarlo todo para poder sacar un producto viable en un tiempo relativamente bueno y sin tampoco morir en el intento. Me gustaría en este punto que me dejarais, pues bueno, si tenéis alguna intención de sacar podcast, porque sé que hay gente al otro lado de la cámara que lo tiene en mente, desde luego, como digo, aquí debajo en la caja de comentarios, si habéis estado en un proyecto similar o si todavía estáis metidos, cuáles son otras enseñanzas para consejo, para tomármelo yo personal y aplicarlo a los futuros programas que podamos grabar, o incluso para cualquier persona que se pase por aquí debajo en la caja de comentarios a echar un ojo. Repito, es un vídeo un poquito distinto a lo que suelo traer, no me considero nunca nadie que pueda dar consejos o que pueda dar enseñanzas sobre algo, pero creo que en este caso, pues si puedo aportarle algo a alguien, en fin, tomadlo, vuestro es, y hacedlo de la mejor manera posible. Cualquier cosita por aquí debajo, y evidentemente también os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Os dejaré también por aquí debajo el link al podcast de Patreons Unplugged, link al podcast de Mangas Sankey, redes sociales de Patreons Unplugged, en fin, un poquito para que os paséis a visitar si os apetece y si os da por ahí. Y creo que ya está, simplemente deciros que si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.